Arratzalde guztioi, eta ongietorri berriro ere, herrien arteko folklore jaialdi honetara. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Festival de Folklore Herrien Arteko Folklore Jaialdia, ya en su 21ª edición. Ikusi duzuenez, Ibarrakaldo taldeak eman dio hasiera gaurko emanaldiari. Zuberako maskarada kasteko dantza zeremonia baten bidez. Barrikada jaustea deitzen da. Horren bidez, apurtu egiten dira arrotzen gandik bereizten gaituzten mugak. Eta ongietorria ematen zaie bisitariei. Como habéis visto, ha comenzado el grupo Ibarrakaldo la actuación de hoy y lo ha hecho con una danza ceremonial de las mascaradas de Zuberoa, que es la barricada jaustia, el derribo de la barricada, con lo que dan inicio a la mascarada, con lo que se rompe esa frontera, esos muros que nos separan a los locales de los extraños. Y con ello queremos dar la bienvenida tanto a los grupos invitados como a todos y todas vosotras. Atzo goizean hasi ginen, Goiezerrian eta arratzaldean segida eman genion musika saioarekin jaialdi honi. Eta gaur erremata emango diogu danza saioarekin. Comenzamos ayer por la mañana en Güeñes y por la tarde le dimos continuidad al festival con la actuación musical y hoy le daremos remate con esta actuación de danzas. Hemen jaialdi honetan ibili gara Ibarrakaldo taldekoak 21 urtez etenik gabe eta behin ere utzi egin gabe jaialdia antolatzen. Baina, hala ere, aipatu behar ditugu, honetan lagundu diguten erakundeak eta entitateak. Queremos hacer mención a las entidades e instituciones que nos han ayudado a la Asociación Ibarrakaldo a mantener este festival durante estas 21 ediciones. Y son el Ayuntamiento de Ibarrakaldo, la Diputación Foral de Bizkaia, Kutxabank, CaixaBank, Deia, Radio 7, Tele 7 y Metro Bilbao. Eta ezin da, aipatu barek utzi, Barakaldo antzokia bera. Jaialdi honen plaza izan dalako 21 urte hauetan guztietan. No podemos dejar sin mencionar también al Teatro Barakaldo, que ha sido la plaza de este festival durante estas 21 ediciones. Gaurko emanaldian, bi zati egingo ditugu. Atsedenaldi bat tartean jarrita. Lehenengo hasiera Ibarrakaldo emana, gero etorriko da Malagako Solera taldea, eta ondoren Kuenkako Puebla de Aljire taldea bi zatitan egingo dute haiek eurien emana, eta gero atsedenaldia egingo dugu, oroigarri banaketa egingo dugu, eta horren ostean Kuenkako taldea berrioe, eta gero bukatzeko Ibarrakaldo betiko moduan. El festival de hoy lo vamos a hacer en dos partes, como es habitual, con un pequeño descanso en medio. En la primera parte habéis visto al grupo de Ibarrakaldo, luego el grupo Solera de Málaga va a actuar, y luego a continuación el grupo de Cuenca Puebla de Aljire, que ofrecerá la primera parte de sus dos actuaciones de hoy. Haremos el descanso, la entrega posterior de recuerdos a los grupos invitados, y después de ello el grupo de Cuenca realizará su segunda parte y el grupo de Ibarrakaldo dará fin a la actuación a esta sesión de hoy, terminando con las mascaradas de Zuberoa. Eta az gaitezen gure lehenengo talde gonbidatuarekin. Alaurin de la Torre herritik datoz, Solera taldekoak. Zati bakarreko saioa egingo dute, eta esan behar dugu elkartea 1982an sortu zela, eta helburutzat hartu zuten bertako usarioak, kulturak, tradizioak, dantzak eta kantuak gordetzea, sustetzea eta zabaltzea. Baina ez dituzte bakarrik lantzen Guadalhorce Ibarreko kontuoiek, baizik eta Malagakoak, Andaluzia osokoak, baita identasunagatik ere, antzekotasuna duten beste eskualdetakoak eta erregioetakoak ere. El grupo Solera viene de la localidad de Alaurín de la Torre, va a realizar su actuación en una sola sesión y surgió en 1992 con el objetivo de fomentar y difundir las costumbres y tradiciones más autóctonas de la zona. Pero no se limitan solo a las tradiciones del Valle del Guadalhorce, sino que trabajan también costumbres, tradiciones de Málaga, de toda Andalucía y también por afinidad de otras regiones de Andalucía, de otras regiones que tienen similitudes con el folclore andaluz. Elkarteak
atal nagusi bi ditu. Dantza taldeak eta bestetik folklore taldeak. Folklore taldeak abesbatza eta rondaia biltzen ditu. Kantu, dantza eta musikaren irakaskuntzaren jarduten dute. Horretarako propio sortutako eskola bat eratu dutelako. Eta ezin da aipatu gari gutzi, folklore jaialdea antolatzen dutela 1984 eta Ibarrakaldu taldeko bertan izan ginen ekaino honetan antxe jaialdi hura osatzen. La asociación tiene dos ramas, una los grupos de baile y otro el grupo folclórico que comprende coro y rondalla. Promueven la enseñanza del cante, la danza y la música mediante su escuela de folclore, flamenco y danza. Y desde el 94 organizan un festival de folclore en el que hemos tenido el placer, el Ibarrakaldu, de participar este año en junio. Solera taldeak zazpi dantza erakutsiko dizkigu. Malagueña, sin me alejar de ti, Verdial, La Paloma, Tanguillo, La Reja, Rumba con Solera, Alegrías, Tangos de Triana, eta bukatzeko, Sevillana, Soy de toda Andalucía. Besterik gabe, prest daudenean, honela baitan, tokatzen zaitei luzatzea gero esaten dute asko hitz egiten dudala, baina hemen egon beharko du, dena preste egon arte. Iba a darle paso al grupo, pero todavía no está preparado todo, no pasa nada. A ver si has contado más de esto, Algo diremos. Para los que no estuvisteis ayer, con gran envidia os quedaréis de haber disfrutado de una gran actuación de los grupos musicales que tuvimos aquí, que fueron la cantautora baracaldesa Irache Mugire, que estuvo presentando parte de su último disco La piel transparente, y tuvimos también una participación muy especial que fue la de Kale Dorcaiko, Asociación Gitana, que nos deleitó con su duende. Y Padridu y Paiez, oen ja dena prestaula eta hau bai. Besterik gabe, zuekin Malagako Solera taldea.
Bikaina izan da Solera taldearen emanaldia. Horrela hasi eta bukatu dute, euren parte hartzea gure jaialdi honetan. Ha sido una actuación brillante la del grupo Solera de Málaga, con la que han completado su actuación en este festival. Ya actuaron ayer en Güeñes, en la jornada que realizamos siempre en el festival fuera de Baracaldo. Siempre realizamos una jornada así para compartir estos pequeños tesoros de los que disfrutamos con otras localidades de Vizcaya que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros de ver estos espectáculos. Benetan txalogarria da, honelako taldeek gureak bakarrik ez, ona bizitari ekartzen ditugun taldeak musutruk aritzen den jendea dalako. Inolako irabazi asmorik gabe. Ez dago eskatzerik, ez kontraturik edo fakturerik edo faktura. Gastuak eta egoten duia beti. Baina jendea musutruk mugitzen da, historia honetan. Eta honelako talde egiten duten alegina honelako lekuetan egoteko benetan estimagarria da. Ordu askotako bidaiak egin ondoren, esenatokera igo eta irriparre hauak beti daukaten honena emateko presta gartzen direlako beti. Es de verdad digno de alabanza el trabajo que hacen grupos como Solera, como el nuestro, como el de Cuenca, que vienen luego a continuación. Grupos de gente que sin ningún ánimo de lucro y por amor al arte, valga la redundancia, se comprometen en esta tarea de promover el folclore, realizar viajes como el que han realizado los compañeros de Solera, que es el que nos tocó hacer nosotros en junio, de muchas horas de viaje para luego subirse a escenarios con una sonrisa en la boca y dar de sí lo mejor que tienen dentro a pesar del cansancio. Txalo handi bat, talde eta jende oientzako guztientzako. Mesedez. Habrán tenido menos suerte que nosotros cuando fuimos allí porque gozamos de buen tiempo, mucho calor para nuestro gusto, pero a ellos les ha tocado lo contrario. Han tenido que tener la impresión al cruzar Altuve de estar viendo 8 apellidos vascos en una parte de la Bueno, eta hoy, bigarren talde gonbidatu da. Cuencatik datoz, eta Santa María de los Llanos, herritik, Puebla de Aljibe, deitzen da taldea. Taldea 51 lagunek osatzen dute. Haur eta gazte taldeak barne. Ze uste sendua dute folkloreak ez duela aurrera ingo gazten parte hartzei gabe. Folkloren etorkizuna ondorengo belaunaldiengan baitago. Euren lanik gabe, euren parte hartzei gabe, folkloreak ez du bihar entzi ikusiko. Ofizialki, 82an eratu zen taldea, baina erroak asko zulenago ditu. 50ko hamarkadan herrian bertan sortu ziren dantza eta folklore taldeetan. Evoluzio bat izan zuten eta 82an taldea sortu zuten. Errepertorio aberatza dute, jotas, seguirillas, torras, fandanguillos, malagueñas, rondeñas, mayos, villancicos, misas cantadas. El grupo está formado por 40 personas, entre todas las secciones. La infantil, la juvenil, con las que quieren continuar ese tesoro del folclore que tienen. Oficialmente se creó en el 82 el grupo, pero sus raíces se remontan a la década de los 50. Desde el 2013 ha cobrado vigor el grupo y desde entonces organizan 2 festivales, el Festival Nacional de Folclore y el Nacional de Folclore Navideño. Tiene un repertorio muy rico del que nos van a mostrar en esta primera parte la jota revolvedera, un popurrí de jota vieja, seguillas y torras, la jota del chipirrí y la jota de la vendimia. Besterik gabe, zuekin, Puebla de Aljibe.
En Castilla-La Mancha hay un gran pueblo, Cuenca su provincia, grandes viñedos, pueblo llano, cuánto te quiero, eres el
Muchas gracias. Buenas noches, Baracaldo. Como bien nos han presentado, somos el grupo folclórico Puebla del Argive. Y es para nosotros un honor poder estar aquí, en este precioso teatro, y ser partícipes de este 21 Festival de Folclore organizado por el grupo Ibarracaldo. Y al mismo tiempo poder mostrar también el folclore de nuestra tierra, de La Mancha, a todos ustedes. Dar las gracias a todas esas personas que desde que llegamos aquí nos han hecho sentirnos como en casa, por su acogida y esfuerzo que han hecho con nosotros. Por nombrar a algunas personas, Pedro, Asier, Josu y a toda esa gente de Ibarracaldo. Muchas gracias. Continuamos con un popurrí. Y lo hemos llamado así porque es una mezcla de jotas en la que se encuentran las torras, las seguidillas y la jota vieja. Las torras, que es el baile más antiguo y característico que se conoce en nuestra región, y por desgracia somos uno de los pocos grupos que las conservamos. Las seguidillas, otra danza que ha sido declarada recientemente como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial, siendo esta una forma de proteger y conservar y también difundir esta danza, y la jota vieja, que probablemente es el baile más popular y el más conocido en todos los pueblos, no solo de nuestra zona, sino de toda España. Desconocemos los orígenes de esta jota, pero lo cierto es que está muy extendida por todo el territorio y en cada lugar presenta una variante característica. En el caso nuestro, esta jota es la más antigua que conocemos y por este motivo no la hemos querido tocar y no hemos hecho adaptaciones y la tocamos y bailamos como siempre se hizo en nuestro pueblo. Vamos con el popurrí.
Muchas gracias, muy amables. Y continuamos nuestra actuación con la jota del chipirrí. Esta jota es muy animada y resulta especial porque no es bailada en corro o en parejas, sino que es en grupos de 3 personas. Dicen que esto es así porque cuando un mozo tenía la ocasión de bailar con 2 mozas, podía escoger para esposa a la que mejor bailase. Es una jota rápida y muy alegre. Cuenta con 2 estribillos en el que uno es cantado y el otro es acompañado con la música. Vamos con la jota del chipirrí. Bueno, y para finalizar nuestra primera parte, no podíamos venir de La Mancha y no tocar una jota, la jota de la vendimia. Algo que es tan popular en La Mancha, haciendo honor a la vendimia.
Y bueno, esta jota la tenemos muy poco tiempo en nuestro repertorio. Y decirles que nos ha costado mucho a este grupo de ponerla en marcha, pero que a día de hoy estamos contentos por su gran belleza. Y al mismo tiempo, como he dicho, rendimos homenaje a algo tan popular como la vendimia en La Mancha. Me van a permitir, antes de despedir la primera parte, dedicarle esta jota de la vendimia a un artista muy especial, como la copa de un pino, como se dice en La Mancha, que seguro que a muchos de ustedes les suena, a Rafa Villa, y a toda esa gente que nos acompaña en los veranos y durante el año en el pueblo y va a visitarnos. Va para ella. Rafa, que Dios te conserve esas manos. Va por ti. Niña,
Eta hola amaitu da lehenengo zatia. Bigarren zatia gauza eder asko ekarriko dizkigu. Baina horiek hobeto eta lasaio osatzeko atzeden aldetxo bat egingo du, 5 minutuko bakarrik, La segunda parte va a traer cosas muy bonitas, pero para disfrutarlas bien vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos 5. Eso por uno y Joan, Enseguida volvemos, ¿vale? Que no arte. Ya denak txintxo prest, bigarren zatia gozatzeko. Ya todos y todas preparados para disfrutar de la segunda parte. Todos en su sitio. Bien. Urtero bezala, egingo dugu eskerrona agertzeko tinu xume bat. Beti ematen digu oroigarri bat gure gonbidatuei. Como todos los años, después del descanso hacemos una pequeña muestra de agradecimiento a los grupos que traemos invitados. Datozela, Solera eta Puebla de Aljibe taldetako lagunak. Gure gonbidatuei ematen diegu opari, gure jaialdiaren ikurra den txistularitxoari. Os vamos a hacer entrega como una sencilla muestra de agradecimiento por vuestra aportación a este festival. Una cosa que es muy especial para nosotros, que es el chistulari, solo el chistulari, los portadores no. Tienen que trabajar todavía. El chistulari, que es el símbolo de este festival desde la primera edición, ya hace 21. Y, pues, las gaitesen. Málaga, Solera, tal... Cuenca, Puebla de Aljibe. Esa botella es para la comunidad. Es para la comunidad. Eta Málaga, Solera, taldea. Oscar está muy contento porque hoy tiene pelo en la cabeza. Eta, bueno, berriro elkar gaitezela bide hauetan. A ver si nos volvemos a juntar en estos caminos que trabajamos los que trabajamos el folclore. Y bueno, como el trabajo... hay aquí más, no os vais a ir de secano. Creo que os van a hacer un reto. Pues como el movimiento se muestra andando, y en nuestro caso bailando, pues vamos a seguir bailando. Y ahora para adentro, todos y todas, que los amigos de Puebla de Aljibe tienen que hacer ahora su segunda parte. Hau ja, bigarren zatia hasita, lagun esango dizuet, zer egingo duten Puebla de Aljibe lagunek egingo duten lana. Os voy a decir brevemente qué es lo que van a hacer nuestros amigos de Puebla de Aljibe de Cuenca, que son cuatro danzas. La jota de Santarreque, el fandanguillo manchego, malagueña y jota del Aljibe. Besterik gabe, aurrera, Puebla de Aljibe!
Como pueden ver, esta segunda parte, la primera la han hecho con un traje de faena y esta segunda parte la van a hacer con el traje de fiesta, con el refajo. Cada uno de distinto color y todos ellos bordados a mano por las madres. Bueno, y continuamos la actuación con el fandanguillo manchego. Los fandanguillos tienen su origen en la Andalucía Baja, Huelva y Cádiz, y poco a poco se fueron bailando en el resto de las provincias andaluzas. Cuando los campesinos manchegos bajaban a Andalucía, conocieron este baile tan popular y lo fueron adaptando a su folclore. Rápidamente se extendió por toda la Mancha. Los fandanguillos de Ciudad Real y Toledo son de gran belleza. Nosotros, en Santa María de los Llanos, nuestro pueblo, también bailamos el fandanguillo manchego. Bueno, y continuamos con una malagueña. Qué mejor día que hoy. Como su propio nombre indica, las malagueñas es un baile que procede de Málaga. En realidad, las malagueñas que bailamos en nuestra tierra tienen poco parecido a las malagueñas de Málaga, pero su origen está en estas. Las malagueñas llegaron a La Mancha por la influencia de la huerta murciana y la provincia de Albacete, donde son muchos los pueblos serranos, lindando a Murcia, que bailan esta danza tan animada, tanto en su música como en sus pasos, porque resulta de una gran belleza de animación. Me van a permitir también que dedique esta malagueña al grupo de Laurín de la Torre, de Málaga, encantados de compartir este festival.
Muchas gracias. ¿Quién dice que hace frío? En Baracaldo. Bueno, ya para finalizar nuestra actuación vamos a interpretar la Jota del Aljibe. Que esta Jota lleva el nombre de nuestro grupo, la Jota del Aljibe, que se llama así recordando el nombre antiguo de nuestro pueblo, que antes de llamarse Santa María de los Llanos se llamó la Puebla del Aljibe. Esta Jota va precedida de un pregón que cantaban los antiguos labriegos en las faenas del campo. Los pregones recogen diversos temas y este concretamente habla de la aparición de nuestra patrona, la Virgen de los Llanos. Con este baile nos despedimos de todos ustedes, le agradecemos su presencia y esperamos que hayan disfrutado con nuestro folclore. Pues ante todo intentamos despertar el recuerdo de nuestros antepasados, animar a todos a mantener, recuperar nuestras costumbres y tradiciones que son un tesoro cultural digno de conservar. Este grupo se despide hasta otra ocasión, esperando que haya sido de su agrado. Baracaldo, muchas gracias. Y no
Bikaina eta beroa izan da Cuencako lagunen emanaldia. Eta hola, eman dute amaiera euren parte hartzari, jai honetan. Eta hoy, ya, azkenen gauzak sartu gara. Ha sido hermosa la participación del grupo de Cuenca cerrando esta parte suya en el festival. Y ahora ya vamos con el último cachito, que es el del grupo anfitrión, Ibarrakaldo. Benetan, azpimarratu nahi nuke, gure taldeak egin duen ahalegina, orain ikusiko duzuen zatia prestatzeko. Berez, zaila dago, jatorrizko lekuetan, 2 ordu eta erditik gorako emankizun komplexu bat, ordu erditxo zure batera edo ekartzea. Vamos a dar ya paso a la última parte del festival con la participación del grupo anfitrión Ibarrakaldo, del que querría mencionar que ha hecho un esfuerzo terrible para mostraros lo que vais a ver a continuación, porque vais a ver condensado en media hora una trama, una representación compleja que suele durar 2 horas y media, y traerlo a menos de media hora sin que pierda el hilo argumental y simbólico que tiene es una tarea difícil, y a ver si lo conseguimos. Berez, Zuberoko maskarak dira, las maskaradas de Zuberoa, bi mundu kontrajarria. Ikusiko dituzu pertsonai batzuk oso dotoreak, horiek dira maskarada gorriak, dotoreak, ordena. Eta beste pertsonaia batzuk ikusiko dituzu oso zarpel jantzita, gandarradak eta egiten, maskarada peltza, la maskarada negra y la maskarada roja, el caos y el orden. Horren ikusiko duzuen maskaradetako ofizioak deitzen dena, los oficios de la maskarada. Hor, uztartu egiten dira, antzerkia, dantza, musika, bertsoak, kantua, parodiak eta danetariko ikusiko duzue ganbarra dasko ere, parra ingoz, segurena. Vais a ver en esta segunda parte la continuación de lo que hemos iniciado al principio, que era el inicio de la mascarada y la apertura simbólica del espacio a la danza, que rompe la diferencia entre extraños y propios, y se va a representar ahora los oficios, que es una representación compleja en la que se mezclan teatro, canto, versos, danza, música, de una manera muy especial. Veréis que hay 3 personajes simbólicamente importantes, aunque alguno de ellos no se me nota mucho. Es el Jaura, el señor, que lo veréis con una chistera, que estará sentado al fondo, sin hacer prácticamente nada, pero es el director simbólico de la farsa y el que da el visto bueno a cosas que se van a hacer. Eta gero beste bi pertsonai berezi daude, Zamaltzaina eta Pitxu. Zamaltzaina da ikusiko duzuen erdizaldia, erdi gizakia den pertsonaia bat. Horrek irudikatzen du naturaren indar basatia, eta ikusiko duzue zelan garatzen den trama bat. Zamaltzaina, hombre, un sofá con piernas. Esto es lo que os estaba diciendo. Esto es un tráiler pequeño de lo que va a venir. Ya no sé dónde estaba, siempre me pierdo en... Zamaltzaina. Estaba hablando de los 2 personajes que me quedan por mencionar, que son un hombre que es... Ya estoy entrando en pánico. No quiero relojes, gracias. Zamaltzaina, hombre mitad caballo, mitad humano, que representa la fuerza salvaje de la naturaleza, que veréis cómo se representa su doma mediante el castrado y el herrado. Y luego hay otro personaje que representa el caos y el desorden absoluto y el gamberrismo, que es Pichu. Que veréis cómo se representa su muerte, la madre de Dios, su muerte y su resurrección. Una cosa que se ve en muchos carnavales y que representa la repetición. Me voy a repetir yo, Joder. Este es colega de Pichu. Y Pichu, su muerte y resurrección, representa el ciclo de la vida. Hablando del rey de Roma, por la puerta suma. Yo me voy para adentro. ¡De norte!
Bicho gañán. A ver, que ha venido la niña aquí a aprender y a enseñarle este hermoso trabajo.
ikusten du. Diagra baino bera hori zegara.
Inorez bada etxean, bizi. Eskuaren tokia beti poltsikoa. Gurea betez eta onduz albokoa. Erne argi ikusleak. Hemen gaude buameak. Hor begira zaudetela, kendu dizugu kartera. Buaren bitartean kabiko zuen artean. Gurekin ondo bazaude. Hori musulmane bate. Gurekin bazoade gaizki, musukaldu niri burdi.
Gracias.